Li- Bueno, reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de métodos cuantitativos. A continuación vamos a hacer la presentación de la asignatura, ¿sí? Vamos a tener un panorama más amplio de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a iniciar por una guía temática. Entonces, vamos a explicar cuáles son los contenidos de métodos cuantitativos, ¿sí? Como lo más importante que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a realizar es qué es una ecuación lineal, en qué consiste, ¿cierto? Cuáles son sus aplicaciones, es decir, dónde se pueden aplicar, y sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a hacer problemitas sobre esto. Hasta ahí va el primer parcial, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos analizar qué métodos cuantitativos reúne muchos de los conceptos que ustedes ya habían visto con anterioridad. Por ejemplo, esto lo habían visto en Matemáticas 1, lo habían visto en Álgebra Lineal también, pero se va a hacer énfasis especialmente en la solución de problemas, ¿sí? ¿Y en qué parte dice? En aquí donde dice aplicación, ¿sí? Donde vamos a ver las aplicaciones, pues es lo que vamos a trabajar. Porque es que lo que les decía, nosotros en matemáticas podemos desarrollar muchas operaciones, podemos saber multiplicar, restar, dividir, hacer simplificación de expresiones algebraicas, potencializar, racionalizar, bueno, y en fin, muchísimos procedimientos que los podemos desarrollar. Pero hay veces no sabemos aplicar esos procedimientos a una situación problema. Entonces, por eso es importante ver las aplicaciones. Luego, vamos a ver matrices, ¿sí? Vamos a trabajar todo esto de concepto y operaciones con matrices. Esta parte procedimental es muy buena para la formación de ustedes. ¿Por qué? Porque nos enseña a pensar de una manera algorítmica, es decir, procedimental, ¿sí? Como yo siempre les he venido diciendo, el contador tiene que familiarizarse mucho con las cantidades numéricas, ¿sí? Que sean nuestros amigos, que sean, digamos, con estos símbolos, estas representaciones, estos números, que juguemos con ellos, ¿sí? Entonces, este concepto y operaciones con matrices nos permiten desarrollar todos esos procedimientos lineales que vamos a fortalecer, ¿cierto? Con las habilidades procedimentales. ¿Qué significa eso? O sea, que tenemos que tener claro cómo es el procedimiento para dar solución a una matriz, ¿sí? Que por ejemplo, estamos viendo multiplicación de matrices, tienen que hacerlo una componente por otra componente en su orden respectivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se quiere con matrices. Y las matrices es la puerta para entender el tema principal de métodos cuantitativos, que es programación lineal. En algunas universidades, esta asignatura se llama así, programación lineal, ¿sí? Pero pues nosotros aquí lo vemos como un subtema de nuestro módulo. ¿Y en qué consiste esta programación lineal? Ver primero qué es una inecuación lineal, cómo se representa gráficamente, luego cómo se representa el sistema de inecuaciones lineales y por último, cómo la resolución de estos sistemas de inecuaciones lineales me permiten resolver problemas de programación lineal. ¿Sí? Es muy importante y debe quedar muy claro que la representación gráfica de estos sistemas de inecuaciones lineales son las que nos van a permitir resolver estos problemas. ¿Sí? Entonces, es importante trabajar las aplicaciones que se desarrollan, como lo dije anteriormente, por el método gráfico o de la gráfica y el método simples. Entonces, muchachos, lo que yo les decía al finalizar ahorita el anterior encuentro, lo importante siempre es revisar el módulo, revisar el currículo, revisar el plan de aula, revisar esos documentos antes de encontrarnos, ¿sí? A la asignatura como tal. Con eso ya vamos a tener una visión más amplia de lo que vamos a estudiar. Bueno,
Entonces, en términos generales, esto lo vamos a desarrollar durante este ciclo. Por lo general, ¿sí? Dependiendo de la evolución del grupo, porque pues a mí me gusta mucho que todos aprendamos, o sea, que si hay alguien que está, que de pronto no entendió muy bien, pues nos detenemos un poquito, ¿cierto? Pues lógicamente sin dejar de ver lo más importante, ¿no? O sea, manejar los tiempos de una manera adecuada. Pero por lo general, en el primer parcial calificamos esto, sistemas de ecuaciones lineales. En el segundo parcial calificamos matrices y en el tercer parcial trabajamos las aplicaciones de la programación lineal, ¿sí? Estos dos temas van unidos, pero entonces, como se dan cuenta, uno es base del otro. Entonces, aquí aprovecho también para hablar sobre la concertación, que es el otro documento. Para los que ya me conocen, pues, sí, más o menos van a tener como idea de cómo es mi metodología. Mi nombre, Oscar Andrés Quintana, ¿sí? Yo soy egresado de la UPTC ya hace un tiempo, ¿sí? Hace ya 18 años, 19 años. Eh, Llevo 20 años de experiencia docente, eso quiere decir que yo estaba trabajando antes de graduarme, ¿sí? Esto de matemáticas siempre abre muchas puertas. Con la universidad llevo 11 años, qué pena, y 15 años como docente universitario, ¿sí? El programa de matemáticas de la UPTC es un programa muy amplio que nos permite encontrarnos con asignaturas un poquitico más exigentes y que podemos desarrollarlas en la universidad. Eh, Tengo una especialización en matemáticas aplicadas, tengo maestría en docencia universitaria y actualmente pues sigo todavía con unos estudios de doctorado y estamos en ese proceso de investigación. Eh, Soy docente también del magisterio, ¿sí? Trabajo con el magisterio, esa fue una de las razones por las cuales estoy aquí en Casanare. Trabajo en una institución educativa que se llama Llano Lindo, ¿sí? Que es una institución pública y también trabajo, hago unas horitas con otro colegio que se llama la Alianza Pedagógica, que es un colegio que se resalta a nivel nacional, y otras horitas con otra universidad. Entonces, por eso, ¿sí? No es que hay veces yo quiera dejarlos en visto o algo similar, pero yo acostumbro a responderles sus dudas, sus inquietudes los viernes de 5 a 6 de la tarde, 5 a 6 y media, que es el único tiempo así como que les puedo dedicar. Sin embargo, yo hago lo posible por contestarles el chat, ¿sí? Es decir, hay algunos que me preguntan, profe, lo que pasa es que estoy desarrollando este problema y no tengo ni idea cómo empezar, entonces me envían la imagen, entonces uno le dice, bueno, plantéelo de esta manera y listo, ¿sí? Lo que sí no hago, por ejemplo, es llegar y decir, profe, yo no entiendo nada de sistemas de ecuaciones lineales. Y me preguntan el viernes a las 10 de la noche y el parcial es el sábado a las 11. Entonces, pues me queda muy difícil explicarles en cuestión de minutos todo el tema. ¿Sí? Entonces, como dicen las Sagradas Escrituras, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? La idea aquí, muchachos, es que como cualquier asignatura, ustedes le dediquen un tiempito, que sean disciplinados, que hagan los ejercicios, siempre van a ver algo que hacer en métodos cuantitativos, porque voy a dejar en el seguimiento 3 talleres, ¿sí? Taller 1 para finaliza o tienen que entregarlo el día del primer parcial. Igualmente el parcial 2 y el parcial 3. Les valgo la participación, les valgo la asistencia como incentivo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, alguien me sacó 40 en todos los 3 talleres, ¿sí? 4 me sacó en el taller, taller 1, taller 2, taller 3. Pero yo veo que ha participado, que ha asistido, ¿sí? Entonces le subo a 4 o 5, por decir algo, ¿sí? Pero si, por ejemplo,
me presentó los 3 talleres, pero no participó, no hizo asistencia, no le bajo, le mantengo la nota de los talleres, ¿sí? O sea, esto de la asistencia y la participación es solamente para subir un poco la nota. ¿Listos? No es para bajarle. O sea, entonces, no, que este estudiante nunca me asistió, nunca me participó, entonces, pero me presentó los 3 talleres, entonces bajémosle. No, yo no lo hago con esa intención. Yo lo hago es con la intención de que mejoren su nota definitiva. Entonces, es esto lo que estamos terminando ya, pues la presentación de la asignatura, mi presentación. Llevo 11, ya casi voy para 12 años con la Uni Remington. Muy agradecido, digamos, por el proceso que uno hace acá. Ya después uno empieza a darse cuenta que su función social va mucho más allá de su situación laboral, porque pues es gratificante uno, por ejemplo, ir a la gobernación o ir a alguna otra entidad y encontrarse con exalumnos que ya son profesionales, que ya son, que tienen sus, sí, todo ya bien definido. Entonces, eso es, digamos, más gratificante para uno que está en este proceso de formación y de igual manera desea uno verlos a ustedes, los que me están escuchando, que más adelante, lógicamente, y desde ya, ojalá, estén muy bien, ¿sí? Que sean unos profesionales exitosos. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, así yo califico, ¿sí? Así yo evalúo, más bien, así yo evalúo los 3 talleres para el seguimiento y la asistencia y la participación. Eso es el 25%. Y también yo siempre hago tema visto, tema evaluado. ¿Qué significa? Que al principio en sistemas de ecuaciones lineales hago solamente el parcial al inicio y ya eso no lo vuelvo a preguntar. Luego trabajamos matrices, hago toda la evaluación de matrices, reviso el taller, trabajamos el taller y hasta ahí paro matrices y luego pasamos a programación lineal. Yo sé que las directrices de la universidad es que en el parcial final se recoja todo lo que se vio, pero se van a dar cuenta que esto tiene mucha temática. Y entonces la idea no es, digamos que martirizarlos a lo último, tratando de que desarrollen un parcial muy extenso o muy difícil, sino que me gustaría más que entendieran bien y por separado todo esto de programación lineal. Entonces, es eso, muchachos. En la concertación, me gustaría saber quién es él o la representante de este grupo, aunque como hay varias sedes, pero alguien que haya estado ahí, que me colabore con, digamos, con ser representante para poderle enviar el documento. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es él o la representante? ¿Nadie? Que haya sido el representante el semestre pasado o el ciclo pasado. Laura Fernández. Laura, profe, ya. Laura Fernández es la representante. Ella es de Yopal, ¿cierto? Sí, no, es de la sede Tauramena todavía. Pero entonces ella está en proceso de irse para Yopal, bueno, algo así. Bueno, Creo que muy hablan bien. de mí, los pillé. Tuve problemas de internet y los pillé. Bueno, Soy Laura, yo. tú eres la representante, ¿listo? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Lo importante es que, porque es que a mí me da risa, hay veces que cuando uno hace ese proceso de elección empiezan esa a nominar a los otros. Entonces, no, se lanza tal, láncese tal, y el otro ni sabe. Entonces, una vez, mire, yo cometí ese error, ahí pues no me voy a demorar mucho, pero cometí ese error que yo dije, necesito un representante, y me dijeron un nombre, y resulta que ese nombre era de un estudiante que no había ido, y yo no me había percatado de eso. Entonces, cuando le fui a escribir, me dijo, profe, pero es que yo ni sabía que era representante. Le dije, pero si todos lo eligieron. Pero no, es que yo no fui a esa clase, profe. Ah, entonces, por eso es muy importante que esté de acuerdo la persona que va a ser representante. Bueno, Laura, entonces yo te envío el documento para que por favor lo visualices Presentación. y después lo compartimos con tus compañeros. ¿Listo? Listo. Yo tampoco quería, ellos me obligaron, solo para hacer aclaración. Ah, ¿sí No ven? sé ya a quién van a delegar el próximo semestre porque Pues toca que estudie en Tauramena y en Yopal al mismo tiempo, señorita. Tengo un sábado allá y otro sábado acá, bueno, mejor dicho. sí, Bueno,
Bueno, muchachos, esa es la Hay presentación varios. de la asignatura. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Algo que quieran preguntar, es el momento. Entonces, con gusto los escucho. Todo perfecto hasta el momento. Bueno, listos. Entonces, damos paso ahora sí a la temática, ¿sí? Ah, bueno, importante el plan de aula. ¿Qué es el plan de aula? Venga, les muestro el módulo rápidamente. Entonces, pongamos aquí el módulo. El plan de aula es un formato en Excel, ¿sí? Es en formato Excel, un documento en el cual están las fechas, ¿sí? Ahí están las fechas, dicen los temas que vamos a trabajar, ¿cierto? Y ese es el plan de aula. Este es el módulo. Como se dan cuenta, tiene 93 páginas. Es una guía temática, ¿sí? Es muy difícil uno pegarse al módulo, ver tema por tema, porque si no, no nos alcanza el tiempo. A mí me toca simplificarlo en los 8 encuentros, ¿sí? Entonces, ese documento, vuelvo y repito, ya está en Q10. Yo se los voy a compartir también en Moodle, ¿sí? Y también se los voy a compartir por el WhatsApp si lo necesitan. Entonces, aquí habla del propósito general del módulo, habla de la unidad de introducción, ven, aquí encuentran unos videos, como se dan cuenta, empiezan por álgebra lineal. Entonces, eh, perdón, miramos acá, ya, listo. Ven todo lo de matrices, miren lo que les dije, sistema de ecuaciones lineales, matrices, ¿sí? Para mí es más sencillo ver primero sistemas de ecuaciones lineales y después las matrices, ¿sí? Sin embargo, al final de matrices, uno puede retroalimentar algo de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, igualmente, esto ya algunos ya lo han visto, ¿sí? Que son problemas con sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, voy a mostrarles ahorita un poquito el módulo porque es que va un ambulante y para que no se me distraiga. Bueno, aquí como pueden ver, esto lo de matrices todavía no ha pasado, no ha terminado de pasar. La otra vez se quedó ahí en la esquina un tiempo, pero bueno. Todo esto lo de matrices, ¿cierto? Que vamos a aprender a sumar, a multiplicar, a hacer la relación de matrices con sistemas de ecuaciones lineales. Y ya ahorita les muestro lo último. Bueno, acá esto de programación lineal. Entonces, bueno, listos, por fin. Ahí todavía se escucha un poquito, pero bueno, qué pena con ustedes. Entonces, hay Microsoft Teams, ya colocaron algo que solamente es el micrófono del que está hablando, ¿sí? Entonces, vamos a ver si para la próxima ya lo puedo habilitar. Bueno, entonces acá, muchachos, acá empieza lo de programación lineal, ¿sí? Que es el manejo de estas tablas, es el manejo también de matrices aplicado ya
en un programa, ¿sí? Nosotros podemos utilizar Excel o podemos utilizar, hay un programa que se llama, bueno, que se llama Program Live, que también desarrolla este tipo de problemas. Ahí prácticamente termina nuestra asignatura, ¿sí? Y es lo que está ahí en el módulo. Entonces, ya ahora sí van a poder entender mejor de qué se trata esta métodos cuantitativos. Una pregunta, iniciemos con esta preguntita. ¿Cuál será la diferencia entre un método y un proceso? Profe, que el método puede que acumule varios procesos, ¿no? Y el proceso simplemente es como la forma en que se hace una cosa. O sea, que primero, por lo menos, ¿cuál es el proceso para elaborar una empanada? Primero se muele el maíz, luego se le echa la sal, luego se aplana la masa. A cambio, el método, por lo menos ya el método es algo más amplio, ¿no? Bueno, perfecto, muy bien. Hay como una jerarquía en esos dos conceptos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre la diferencia entre método y proceso? Y Profe, pues procedimiento. yo entiendo que método es como buscar varias opciones para realizar tal actividad y el proceso, como dice mi compañero Brandon, ya es como más enfocado en cómo se va a realizar. Bueno, muy bien. Y, por ejemplo, ¿a qué se refiere el método científico? ¿Y por qué no es proceso o procedimiento científico? Porque sigue cierto conjunto de reglas, profe. Porque lleva Ambos, una secuencia. No se puede ambos saltar llevan pasos. secuencias, ambos llevan procedimientos algorítmicos, ¿sí? Pero ¿cuál será la diferencia en sí? Método científico, ¿por qué se llamará método científico? Ya lo dijeron, el aporte que han hecho, muy bien, pero vamos a sintetizarlo. Bueno, entonces, fácil, a ver, miramos acá, perdón, aquí, ya, listos. Es que estaba cuadrando ahí unas cositas. Bueno, tienen razón, el método es algo, digamos, puede ser la recolección de varios procesos, ¿sí? Por decir algo, en matemáticas pasa lo siguiente, yo les puedo llegar y decir, veámonos, digamos, en Agua Azul, ¿sí? Y varios estamos en Yopal, pero unos pueden irse por un lado, otros pueden irse por otro, otros están en Villanueva, llegan por otro, Tauramena, Monterrey, ¿sí? Pero llegan a Agua Azul. En matemáticas existen muchos procesos, ¿sí? Que llevan al mismo resultado. Por ejemplo, yo en factorización tengo algunos casos que llamaba este matemático Baldor, ¿sí? Tengo ese caso, pero ese caso se podía hacer utilizando otro proceso que me conlleva al mismo resultado. Entonces, el método es cuando ya hay un proceso sobresaliente, cuando hay un proceso en específico, ¿sí? Entonces, la ciencia, por ejemplo, que vamos a hablar del método científico, la ciencia necesita ser estructurada de una manera equivalente para todas sus fuentes que sean científicas. Es decir, todas tendrían que tener ese diseño metodológico de introducción, objetivos, descripción del problema, definición del problema, metodología, bibliografía, bueno, todos esos pasos. Pero entonces todo se canaliza en ese método. En conclusión, un método pues es la recolección de varios procesos y se fija como con un solo procedimiento a realizar. Entonces ahí ya empieza uno a mirar la diferencia entre proceso, procedimiento y método. Entonces, ¿qué serán esos métodos cuantitativos? Pues esos métodos que se relacionan
con los números, ¿cierto? Pero entonces ustedes van a decir, profe, pero usted acaba de decir que las letras también. También vamos a meter variables ahí, ¿sí? Es decir, no solamente se refiere a las cantidades conocidas, sino también a las cantidades desconocidas. Porque si nosotros vamos a una ecuación, que es lo que ya vamos a empezar a trabajar, ¿una ecuación qué es? Entonces, una ecuación, ¿alguien me recuerda qué es una ecuación? ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿No? Es una igualdad, lo escribo con mayúscula. Una igualdad que contiene una o más variables o incógnitas a resolver. Incógnitas a resolver. ¿Listos? Ese concepto, muchachos, ustedes lo han trabajado mucho. Ya hay cositas que ustedes deben saber, ¿cierto? Entonces, una ecuación no es otra cosa que una igualdad. Pero yo no puedo llegar y decir, por ejemplo, 3 es igual a 3 y eso es una ecuación. No. ¿Por qué no? Porque hace falta. ¿Quién me haría falta ahí en ese 3 igual a 3? La incógnita. La incógnita, correcto. ¿Cierto? Entonces, para que sea una ecuación, entonces yo podría llegar y decir x más 3 es igual a 32, por decir algo. Y eso ya es una ecuación. ¿Listos? Entonces, una ecuación es una igualdad. Por favor, aquí hay un igual con una o más incógnitas. Ahora, ¿qué será una ecuación lineal? ¿Quién me recuerda qué será una ecuación lineal? Bueno, cuando hay veces no responden, empiezo yo a preguntar aleatoriamente, ¿no? Y hay veces yo saco pantallazo a los participantes, pero tranquilos, tampoco no es como yo les dije que es para bajarle la nota o para acorcharlos o para tenerlos en... No, simplemente es para que me participen y que ojalá pues saquen buena nota, ¿no? Porque pues es bueno que en el momento me hagan las preguntas. Entonces, ¿qué será una ecuación lineal? A ver, ¿quién me dice que es una ecuación lineal? Bueno, a ver, voy a preguntarle a la primera que me apareció acá. Eh, Leonela Bocanegra. ¿Me escucha, Leonela? Puedes escribir por el chat. Bueno, entonces, ya me escucharon. Para mí el seguimiento se relaciona mucho con la participación. Démosle la oportunidad a alguien más. Daniela Martínez. ¿Me escuchas, Daniela? Sí, señor. Bueno, Daniela, cuéntanos, ¿qué crees que sea una ecuación lineal? Mm, Pues ecuación lineal para mí, no sé, es como algo así de primer grado, como que se trabajan solo como las primeras operaciones de esas de las primarias, como la suma y la resta, no sé. Bueno, más o menos, hasta donde dijiste de primer grado, correcto. ¿Sí? Entonces, una ecuación lineal simplemente es, bueno, Laura Fernández quieres colaborarnos. Entonces, mientras lo copio, por favor, cuéntanos qué es, Laura. ¿A qué te refieres? Una ecuación lineal es como aquella que no lleva, o sea, no va al cuadrado, o sea, su exponente siempre es uno, no lleva un exponente diferente a uno, por así decirlo. Perfecto, Laura, muy bien. Es una ecuación de primer grado. ¿Y qué significa primer grado? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí una X, ¿sí? El grado es 1. Es decir, es como si estuviera elevado a la 1. Entonces, una ecuación de primer grado puede ser X más 4 igual a 10. Pero una ecuación de segundo grado, entonces, X al cuadrado, ¿sí? Menos 5 igual a 6, eso ya es una ecuación de ¿qué? De segundo grado.
La ecuación lineal tiene dos características. La primera, el grado, ¿sí? Y la segunda, que su representación gráfica es una línea recta. ¿Listos? Entonces, su representación gráfica es una línea recta. Entonces, ¿dónde habrá ejemplos de linealidad en matemáticas o en la naturaleza? A ver, ¿quién me lo dice? En el plano cartesiano, profe. Muy bien, en el plano cartesiano podemos poner uno. Pero a ver, ¿cómo lo coloco? ¿Qué podríamos poner en el plano cartesiano para mostrar de que el comportamiento es lineal? Una recta. Bueno, dime, Una recta. Marlene Amaya. Listo, sí, una línea recta. Bueno, voy a ponerles un ejemplo rápidamente, ¿sí? Quedan 3 minuticos. Vamos a descansar unos 10 minutos, ¿sí? Unos 10, 15 minutos mientras grabo la videollamada. Trabajamos otros 40 minutos, damos un tiempo para el almuerzo y hacemos un último encuentro. ¿Listos? Entonces, así sea pequeño. La idea es dejar pausa activa para que ustedes también almuercen, para que descansen un poco, porque pues solo matemáticas, ahorita pues no han tenido tanta matemática como tal, pero por ejemplo de hoy en 8 sí ya va a ser desde que iniciamos hasta que terminamos solo matemática, entonces para que descansen un poquito. Entonces, les estaba diciendo una ecuación lineal, ecuación de primer grado, un ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo así como sencillito. Me dijeron en el plano cartesiano, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, hagamos un planito ahí rápidamente, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo parto ahorita de este mismo documento. Entonces, vamos a trabajar solamente el primer cuadrante. Y vamos a imaginar que en un negocio, ¿sí? En un negocio se ganan 2.000 pesos por cada artículo vendido. Entonces, en un artículo, ¿cierto? Se va a ganar 2.000. Entonces, aquí vamos a imaginar que este 2 está representado por 2.000. En 2 artículos va a ser 4.000. En 3 artículos va a ser ¿cuánto? 6.000. 6.000, correcto. En 4 artículos y así sucesivamente. Entonces, si nosotros le relacionamos el 1 con el 2, el 2 con el 4 y el 3 con el 6, eso tiende a ser un comportamiento lineal. ¿Sí? A medida que fue vendiendo más artículos, pues fue ganando más. Entonces yo podría colocar acá que estas serían las ventas de artículos, entonces ventas, y aquí sería colocar número de artículos, y aquí sería la ganancia. ¿Sí? Entonces podría ser la ganancia. Y eso es una función, pero estoy describiendo de que es una función lineal. ¿Por qué? Porque si yo vendo 4 artículos, ya empiezo a ganar más. Si yo vendo 5, gano más así. Entonces, 1, 2 artículos, 4 y 3 y 6. ¿Sí? Esto es un comportamiento lineal. Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita con las ecuaciones lineales. Entonces, muchachos, por ahí en 10 minuticos les vuelvo a enviar el enlace, 10, 15 minuticos, mientras termino de grabar la videollamada, pendientes del grupo, por favor. Y ahí sí entramos a sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, entramos en materia. Voy a dejar la grabación hasta acá.